Buenas tardes, Santiago. Mi nombre es Priscila Mena y en este video vamos a hablar sobre las vías medulares. Para ello, una pequeña introducción. Una de las fibras de la sustancia blanca medular forman vías que llevan hasta los centros supramedulares, los estímulos nerviosos periféricos, y reciben el nombre de vías ascendentes. Otras desde estos centros conducen estímulos hasta los núcleos medulares y conforman las vías descendentes. Existen además fascículos que ponen en contacto distintos segmentos dentro de la médula misma y son los llamados fascículos intramedulares o fascículos propios de la médula. Se considera como una vía nerviosa la serie de neuronas interconectadas sinápticamente y que conducen su determinado tipo de estímulo. A continuación hablaremos específicamente de las vías medulares ascendentes. Al aproximarse a la médula espinal, la raíz posterior se divide en una serie de hilos o raicillas que penetran por el mismo surco lateral posterior. Las fibras más gruesas de cada raicilla, portadora de la sensibilidad propioceptiva, consciente y discriminativa, pasan al cordón posterior, mientras que las más delgadas se localizan entre la superficie medular y el vértice de la asta posterior o liceo. Desde estos sitios originan, por sus contactos con neuronas sensitivas secundarias de la sustancia gris, las distintas vías que llevan hasta núcleos supramedulares, los estímulos sensitivos periféricos. Y a continuación detallaremos cada una de las vías medulares ascendentes. Vamos a empezar con los fascículos cuneatos y gracilis. Las fibras portadoras de la propiocepción consciente y del tacto discriminativo pasan directamente a los cordones posteriores y se bifurcan dando una rama ascendente y otra descendente de longitud variable, pero que alcanzan varios segmentos medulares. Muchas de las ramas ascendentes alcanzan aún el nivel del bulbo raquídeo, donde terminan haciendo sinapsis con las neuronas de los núcleos gracilis y cuneatos. Seguidamente tenemos laminaciones del cordón posterior. Las primeras fibras sacras que penetran al cordón posterior se sitúan medialmente, en contacto con el septo medio posterior. Las fibras que llegan de niveles progresivamente superiores de la región sacra, de la región lumbar, de la región dorsal, quedan más externamente situadas en un conjunto y configuran el fascículo gracil. También tenemos el fascículo interfascicular, o también llamado fascículo septomarginal o triángulo de Philip-Gadbull. Las ramas descendentes del cordón posterior, originadas en los ganglios cervicales, se sitúan entre los fascículos gracilis y cuneatos, donde forman el llamado fascículo interfascicular, mientras que en la región lumbar el mismo tipo de fibras descendentes forma el fascículo septomarginal o área oval de Flecha. Por otro lado tenemos las vías de la sensibilidad propioceptiva inconsciente. Comenzaremos con las vías espinocerebelosas. Las fibras propioceptivas que no entran al cordón posterior terminan de dos maneras. Unas hacen contacto con células diversas del asta posterior y otras terminan en contacto con la columna de Clark o núcleo dorsal. Los axones derivados de las células del primer grupo se dirigen a la superficie del cordón lateral en su porción ventral, tanto del mismo lado como del lado opuesto, pero predominantemente al lado opuesto. De aquí las fibras ascienden y forman el fascículo espinocerebeloso ventral o cruzado, o fascículo de Bowers. Los axones de las células del núcleo de Clark se dirigen hacia la superficie del cordón lateral del mismo lado, donde forman
el fascículo espinocerebeloso dorsal o tracto cerebeloso directo de Flesch. Las vías del tacto y presión. Las fibras de la raíz dorsal o posterior, portadoras de los estímulos de tacto y presión, se dividen en la zona de Lisard en formas ascendentes y descendentes, que abarcan 2 o 3 segmentos medulares. En este trayecto dan numerosas ramificaciones sinápticas para neuronas sensitivas secundarias de la sustancia gris, cuyos axones, a su vez, pasan a través de la comisura blanca medular al cordón anterior del lado opuesto para formar el fascículo espinotalámico anterior o ventral. Tenemos las vías del dolor y la temperatura. Las más delgadas fibras de la raíz posterior, portadoras de la sensibilidad de dolor y temperatura, se dividen en las zonas de Lisard en ramas ascendentes y descendentes, pero solo por muy corto trecho, y sus ramificaciones terminan contando las neuronas de distintos núcleos del asta posterior. Los axones de estas pasan al cordón lateral del lado opuesto y ascienden para llegar al tálamo como parte del fascículo. Es por eso que la vía sensitiva trae información que recoge de los receptores ubicados en la periferia e interior del cuerpo. Esta información es transmitida por 4 neuronas intermedias a lo largo de su recorrido y puede ser una información consciente como el dolor, calor y tacto, e inconsciente si se trata de información proveniente de músculos y tendones. En conclusión, las vías ascendentes o sensitivas deben distinguirse las de la sensibilidad exterioceptiva o cutánea y aquellas de la sensibilidad propioceptiva o profunda y las de la sensibilidad interoceptiva o visceral. Esto quiere decir que las vías de la sensibilidad exterioceptiva o cutánea se trata de una sensibilidad consciente, mientras que las de sensibilidad termoanalgésica, la acción de la primera neurona que se encuentra en el ganglio raquídeo llega a la cabeza del cuerno posterior, o sea, el área 1 del asta dorsal o el área que tiene contacto con la segunda neurona, lo que permite que la sensibilidad termoanalgésica llega por el haz espinotalámica lateral, pero así también tenemos la sensibilidad táctil protopática, la cual específicamente en el área 1 tiene un trayecto muy similar a la del haz espinotalámica lateral, y una diferencia es que el axón de su segunda neurona al pasar al lado opuesto pasa por delante del conducto pendimario, luego asciende por el cordón anterior hasta llegar a la tercera neurona que se encuentra en el tálamo en el núcleo ventropostolateral, y desde aquí los axones pasan a la corteza cerebral, a la circunvalación postcentral a través de la cápsula interna y la corona radiada. Y la sensibilidad táctil epicrítica asciende hasta los centros superiores junto con los haces de la sensibilidad profunda consciente, siguiendo la siguiente vía. Y así también las vías de la sensibilidad propioceptiva o profunda, es de las articulaciones y de los músculos, que juega una acción muy importante en las actividades musculares, ayudando al sentido de la actitud. En estas vías tenemos la sensibilidad consciente que transmite sensaciones dolorosas, sensibilidad inconsciente que transmite esencialmente a los centros superiores, especialmente a los cerebelosos. Y finalmente tenemos las vías de la sensibilidad interoceptiva que transmiten la sensibilidad visceral, que sus vías son mal conocidas. Al parecer siguen la sustancia gris de la médula.